Soy un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La razón por la que estoy grabando este vídeo es porque he visto que, bueno, he tenido unas experiencias interesantes, vamos a decir, en los últimos años. En 2018 estaba muy preocupado por algo que iba a pasar con mis hijos. Iban a pasar por un programa totalmente inmoral e incluso ilegal aquí en España, según la Constitución del país. Y la verdad que estaba preocupado porque no veía salida. Y bueno, sentí que debía... No, bueno, mejor dicho, sentí que Jesucristo iba a venir pronto. Y yo me empecé a preguntar por qué... Bueno, si Jesucristo iba a venir pronto como había sentido tan claramente, entonces habría algunas señales por el mundo de que iba a pasar. Entonces en ese momento descubrí que, bueno, fui investigando y como el reloj de todo esto, o uno de los relojes para saber lo que falta para la segunda venida es Jerusalén y la tierra de alrededor, ¿no? La tierra de Jerusalén, que dice Nefi. Fui a descubrirla. Fui a descubrirlo por medio de YouTube y diferentes páginas web en realidad. A ver qué pasaba. Tendría que haber pasado algo, al menos planes, ¿no? Para hacer algo. Y efectivamente, en ese año, 2018, a finales de año, pues unas semanas de diferencia de cuando tuve esa experiencia de que Jesucristo iba a venir pronto, que sentí claramente. A pocas semanas los judíos habían dedicado el altar del futuro templo que tienen pensado edificar en Jerusalén. Este templo es bueno, es un templo que está profetizado que va a haber, ¿no? Muchos santos de los últimos días se preguntan, pero los judíos pueden hacer lo que quieran, pero no tienen autoridad. Bueno, la autoridad la tienen. Sí, están las escrituras, lo dice muy claro. Dice que no dice específicamente los judíos son de la tribu de Judá, ¿no? Pero dentro de la tribu de Judá hay levitas. Los levitas, los hijos de Aarón, dice las escrituras, tienen la autoridad pues para ejercer el sacerdocio. Lo tendrán de generación en generación sin necesidad de ser miembro de ninguna iglesia, ni de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces ellos ya están preparados. Empecé a mirar más acontecimientos del mundo y vi cosas bastante llamativas. Por ejemplo, observé, en 2017 hubo un eclipse de sol y el eclipse la sombra del eclipse recorrió buena parte de Estados Unidos y los sitios por donde pasó, recorrió 7 ciudades con el nombre de Salem, en Estados Unidos. Estas 7 ciudades, o sea, Salem, tiene el mismo origen que el hebreo Shalom, que quiere decir paz. Y pues no parece que sea coincidencia, ¿no? No lo es. El 7 es un número divino. En el séptimo día Dios descansó. Y en las escrituras hay constantemente ocasiones en las que
en las que Dios marca fiestas o marca o señala cosas para que veamos que son señales de Él. Jesucristo menciona lo de perdonar 70 veces, hasta 70 veces 7 y así incontables, ¿no? Situaciones de esas. También en 2017, también en la época de otoño, hubo ¿cómo se dice? Perdón, no vamos a olvidarnos un detalle del eclipse este. Este eclipse eh, va a ir, va a tener otra réplica, va a haber otro eclipse en Estados Unidos 7 años después, de 2017, en 2024. Donde se cruzan los recorridos de los dos eclipses, la encrucijada de los dos eclipses coincide prácticamente, casi, está al lado de la Nueva Jerusalén, de donde los santos de los últimos días queremos que se va a edificar la Nueva Jerusalén. Evidentemente no es una coincidencia. Otra más, ¿no? No coincidencias, vamos a decir. En 2017, como estaba empezando a decir, se vio también una señal que se da en Apocalipsis. La mujer encinta para dar a luz a un hijo. Esa señal se da en las estrellas. Los cristianos, los fieles cristianos, cada vez que oímos de señales en las estrellas y podemos pensar en la astrología. La astrología es una ciencia o ahora no me viene la palabra, una disciplina en la que, bueno, se cree que con el estudio de las estrellas se puede averiguar cosas del futuro, pero la astrología es una copia de Satanás de la astronomía. Dios siempre ha tenido astronomía y Dios se ha puesto astros para señales y para estaciones. Lo dice desde el libro de Génesis y lo dice constantemente a lo largo de las escrituras. Pues además es que las estaciones, las épocas de cosecha y demás que se han establecido y festividades que se han establecido desde el Antiguo Testamento suelen coincidir o coinciden con hechos históricos. Por ejemplo, las experiencias, las visitas que ha tenido José Smith han coincidido con festividades judías tipo la de los tabernáculos, la de Yom Kippur, bueno, diferentes festividades judías establecidas en el Antiguo Testamento han coincidido con episodios históricos en el que Dios, por medio de algún profeta de la antigüedad o de algún ángel, ha dado más revelación a José Smith. Y, bueno, también a otros que han colaborado, con José Smith. Entonces,
bueno, ya he dicho que en 2017 hubo la señal de la mujer en cinta que iba a dar a luz al hijo, a un hijo, mencionada en Apocalipsis, y, y se vio en 2017 por los que conocen un poco las estrellas, así como hubo una señal del nacimiento de Jesucristo en el año 2000, hace 2000 años, perdón, y los magos de Oriente, los eruditos de las escrituras y conocedores de las señales de las estrellas, la vieron. En 2017 tuvimos esa otra que nos dejó Juan en Apocalipsis, que quiere decir revelación. El libro de Juan sabemos que... El libro del Apocalipsis, quiero decir. Sabemos que no tiene problemas de traducción. Y ahí tenemos una pista, ¿no? Nefi tiene una revelación del Apocalipsis, del libro de la revelación, de lo que va a pasar en los días previos a la segunda venida, ¿no? Estamos en ellos, ya estamos en ese momento, de poco antes, pocos años antes. Tuvo una revelación Nefi y se le dijo que no escribiera lo que había sido revelado. ¿Por qué? Porque lo iba a escribir Juan. Entonces, si se le dijo que no escribiera porque lo iba a escribir Juan, es porque lo que iba a escribir Juan lo íbamos a recibir de forma no alterada, como quizás otras partes de la Biblia están. ¿Por qué no? Pues porque Juan recibe una revelación por medio de imágenes, por medio de metáforas, símbolos en general, ¿no? Y los símbolos no son tan fácil de entender y por lo tanto tampoco son tan fácil de tergiversar, de alterar. Además, en general, los errores que ha habido en la Biblia no necesariamente han sido por mala fe, han sido generalmente por las traducciones de un idioma a otro, que a veces se pierden ciertos matices, ciertos conceptos por el camino, pero no es tan... también puede haber habido algo de mala fe, pero no es lo mismo en el lenguaje simbólico. No es tan fácil que haya alteraciones en general. Y bueno, si algo nos tiene que dejar claro las señales, o sea, si tenemos que tener más claro que efectivamente estas señales son verdaderas, en la Iglesia tenemos aún más información al respecto, afortunadamente. Jesucristo dijo, y todos los cristianos que estudian las Escrituras eso lo saben, nadie sabe ni el día ni la hora. Claro, nadie sabe ni el día ni la hora, ¿pero de qué? De la venida de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que no sepamos lo que pasa justo antes. Tendremos una aproximación grande. Con las señales previas a la venida de Jesucristo tendremos una aproximación bastante grande de la segunda venida de Jesucristo. De hecho, bueno, José Smith dijo al respecto que esa escritura, cuando Jesucristo la dio, en el año, no sé, 33, 32, no recuerdo exactamente el momento, pero fue durante su ministerio, o sea que fue en más o menos en uno de esos años.
no hay mucha diferencia de un año a otro. No hay mucha diferencia de años. Se le dijo nadie sabe ni el día ni la hora. Y con eso, eso, fue en ese año, pero no quiere decir que nadie iba a saber del tiempo después del día ni la hora. José Smith dice eso, explica eso, que Jesucristo hablaba en tiempo presente. Es decir, nadie, ni el propio Hijo, sabía en el año 33 después de Jesucristo cuándo iban a acontecer estas cosas, la segunda venida específicamente. Pero yo creo que Jesucristo cuando ascendió al cielo, no creo que, que esté con el Padre y se quede mudo. No lo creo. No me parece que tenga mucho sentido. Por 2000 años. Nadie. Yo creo que el hijo tiene que saberlo al final. Es que me parece lógico. Aunque no lo supiera en el momento que dijo esa escritura. Y además José Smith corrobora que habló en el tiempo presente que nadie sabía en ese momento. Entonces, otra escritura que se suele decir es que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. De sorpresa. ¿De sorpresa para quién? Para el mundo. Las escrituras dicen que es de sorpresa para el mundo, no para los que velen, no para los que vigilen. Velar y vigilar son dobletes que vienen del latín. Tienen el mismo origen, las dos palabras, velar y vigilar. Jesucristo dijo que velásemos, que vigilásemos, que estuviéramos pendientes de las señales, que no dejásemos lo de nuestro día a día, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras metas, que siguiésemos con... No dijo que por eso haya que por estar velando y vigilando, estar pendiente de las señales, dejásemos lo otro de lado, porque todo es necesario, todo es espiritual y todo es tanto lo espiritual como lo físico es espiritual. Y entonces tenemos que velar. Lo dio como un mandato. Porque si no nos puede pillar como al mundo, como al ladrón en la noche. Y quizás si no cumplimos ese mandato de estar pendiente dentro de nuestras capacidades, de lo que podamos estudiar y aprender, pues quizás nos perdamos algo que vayamos a lamentar. No creo que haya ningún mandamiento que haya dado Jesucristo que no debamos de hacer. Aunque mandamiento, si lo consideras dentro de los 10 mandamientos, o mandato, como algo que nos pide Jesucristo que hagamos. Todo lo que nos pide tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que esforzarnos en hacerlo. Y eso no es una excepción. Hay otras escrituras que nos confirman esto es... bueno, ya digo que los que somos hijos de la luz, es decir, los que miramos, los que velamos, los que nos esforzamos por entender las cosas y somos dignos del Espíritu, a nosotros no se nos va a pillar como ladrón en la noche. Lo dicen las Escrituras y lo vamos a ir viendo. O sea que las ponga ahora o más adelante. También el Elder McConkie nos dijo, el Elder Bruce McConkie, de los 12 apóstoles, nos dio algunas pistas interesantes